Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. El tema de esta mañana es la victoria del cristiano sobre la carne. Quiero que se dé cuenta, porque ahora que vamos a entrar a estos eventos mundiales y que todos tenemos que estar, claro, pendientes de ellos, quiero que usted se dé cuenta de esto. Mire, hermano, ¿se ha dado cuenta las carreras que tienen de larga distancia los hombres? Carreras de 20 kilómetros, 30 y 42 kilómetros. Uno se pone a pensar en estas carreras y dice, qué exageración, correr 42 kilómetros cuando algunos de nosotros corremos una cuadra o 2 cuadras y estamos sofocados. Hermanos, ¿sabe por qué el individuo puede correr con un poco de ejercicio, con un poco de disciplina y preparación? Porque Dios ya ordenó, ya organizó el cuerpo de tal manera. Y oiga estos comentarios que yo le traigo a usted. ¿Por qué razón un individuo puede correr 42 kilómetros y llegar a la meta sin morirse? Primero, porque cuando el cuerpo comienza a sobrecalentarse, las glándulas sudoríparas segregan su líquido para refrescarlo. Hasta ahora entiendo yo por qué es que suda uno. Cuando el cuerpo se le está calentando, se segrega el sudor y el sudor enfría. Miren los motores de los carros con su radiador llevando el agua para enfriar el motor. Ahí está el cuerpo con ese sistema. Cuando los músculos se ponen bajos de azúcar, entonces las hormonas del páncreas ordenan al hígado que libere un poco de azúcar a la sangre. Van dos. Tercero, cuando las piernas y el corazón necesitan un poquito más de oxígeno, entonces el cerebro ordena al corazón que principie a acelerar sus latidos. Y además en la carrera, oiga esto, usted sabe que la sangre sale del corazón y va para todo el cuerpo, la cabeza y todo el cuerpo. Cuando el individuo está corriendo, dice que el flujo sanguíneo a los órganos internos y a la parte superior del cuerpo se reduce en un 80% y todo el flujo sanguíneo se va corriendo directamente a las piernas, que es lo que lo necesitan. Además de eso, dice que los vasos sanguíneos de las piernas se dilatan, es decir, que se anchan en un 400% para que les llegue la gran cantidad de sangre que se necesita para toda esa fuerza. Y además de ello, un poco de respiración más fuerte, porque los pulmones exigen más respiración, hace posible que una persona pueda correr grandes distancias. Y dicen, qué admirable. El cuerpo humano condicionado por Dios para correr grandes distancias. De la misma manera, hermanos, Dios ha condicionado al ser humano, al cristiano, para que en esta carrera de la vida él pueda correr y pueda vencer sobre los obstáculos y sobre los problemas que la carne nos va a poner. Y esta mañana vamos a hablar entonces sobre la victoria del cristiano, la victoria que el cristiano tiene que tener sobre la carne. Ahora, cuando hablamos de carne esta mañana, yo quiero que usted por favor interprete conmigo que vamos a hablar del control del mundo. Vamos a hablar del control que nuestro yo quiere ejercer sobre el individuo en oposición al control que el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo debería tener en cada uno de nosotros. Ahora, claro que andamos en la carne. ¿Ya se acuerda del versículo 3? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Quiero que lo capte. Está diciendo aquí el pasaje que claro está, sería imposible negar que usted está en la carne, que usted está metido en su carne, porque no podemos desarraigarnos de la carne, no nos la podemos quitar. Va a llegar un momento en que sea transformada, pero en este momento usted está viviendo en su carne. Pero no debemos dejarnos permitir que la carne controle nuestras vidas. Usted y yo no tenemos que permitir en ningún momento que venga el control de nuestra vida por medio de la carne. Ahora, yo quiero hablarle de 3 cosas. Quiero hablar de 3 aspectos especiales que van a hacer que usted, hermano, tenga la victoria sobre la carne, que el Espíritu Santo tenga el control sobre su vida para que usted pueda ser vencedor y más que victorioso, como dice la palabra. En primer lugar, hermanos,
La victoria del cristiano sobre la carne se muestra en el alistamiento. Alistamiento. Oiga, versículo 3 otra vez. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es nuestro alistamiento. ¿Qué es alistarse? Alistarse es meterse a un ejército. Alistarse es comprometerse con un ejército. Y yo quiero decirle a usted que estamos en guerra. Yo quiero recordarle a usted lo que a veces no cree. Usted lo cree en su mente, pero no lo está experimentando ni viviendo. Estamos en guerra. ¿Qué tal sería que en este momento o en el momento que sucedió a usted le pusieran una inyección para dormirlo? Y que cuando usted despertara de su sueño, usted despertara en medio de aquella gran conflagración que acaba de haber entre Irak contra todos los ejércitos aliados, y que usted despertara en un momento después de esa su inyección y que despertara en medio de los bombardeos y los grandes misiles. ¿Qué haría usted? Estaría completamente asustado. Hoy, hermanos, si el Señor en este momento pudiera abrir como al siervo de Eliseo, abrirle a usted sus ojos espirituales y que usted pudiera contemplar en este momento las guerras espirituales que se están librando aquí alrededor nuestro, si usted pudiera darse cuenta de que estamos en medio de un campo de batalla, usted y yo posiblemente caeríamos muertos o caeríamos asustados tremendamente. Pero yo quiero recordarle a usted que estamos en guerra. Hermano, recuérdelo, porque la Biblia lo dice. Estamos en guerra, y al estar en guerra, hermanos, tenemos que militar en un ejército. Tenemos que pertenecer a un ejército, porque usted y yo no somos observadores. Usted y yo no solamente estamos para ver quién gana. Usted y yo tenemos que estar militando en un ejército. Y ahora, hermanos, ¿sabe una cosa? Qué triste es no ser definidos. Oh, hermanos, qué triste es encontrarse a diario con personas que no son definidas, que personas que no saben qué es lo que quieren, que personas que aunque en su mente saben que tienen que hacer cosas, ellos no tienen definición ni siquiera para servir al Señor. Qué triste es que muchos de nosotros, siendo cristianos, habiendo aceptado a Jesucristo, no sepamos cuál es nuestra milicia, no conozcamos cuál es nuestro ejército, no conozcamos la estrategia, las órdenes y los planes de nuestro general. Repito otra vez, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque yo tengo este forro humano, a mí el que me controla es Jesucristo, porque yo pertenezco al ejército de Jesucristo. Y aquí está la diferencia, hermanos. Fíjese usted que el control que ejerce Jesucristo en nosotros es superior, es un control divino. El control y las armas, hermanos, las armas que el Señor nos da son armas poderosas, dice la Biblia. Lo vamos a seguir estudiando. Son armas que son superiores a las armas que tiene el enemigo. Pero oiga esto también, hermano, también las demandas de pertenecer al ejército de Cristo son demandas superiores. El ritmo de trabajo es fuerte, y por eso es que vemos algunos cristianos que nos quedamos rezagados, porque no queremos vivir en el ritmo que establece el ejército de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha más disciplina. Yo quiero que comparemos en este momento dos ejércitos: el ejército de la carne y el ejército del Espíritu. Tal vez usted decide salirse de uno en este momento, no sé. Ojalá que el diablo no trabaje en su vida. Tal vez usted se da cuenta que aunque usted tiene a Cristo, tal vez usted está militando en el ejército de la carne. Oiga, la carne no tiene ninguna exigencia. La carne le llama a usted a que viva. Dale gusto a tus sentidos. Todo lo que miras, todo lo que puedes palpar, todo lo que puedes degustar, dale gusto a tus sentidos. Miren, la vida es tan pasajera que tenemos que aprovecharla y tenemos que gozar la vida. Cada vez que se te presente alguna oportunidad de gozar, de disfrutar, aprovéchala, porque recuerda que la vida es corta. Oigan, cuando estamos en el ejército de la carne se nos dice: los prejuicios fuera prejuicios. Eso de vivir con los prejuicios de gente antigua, de gente
mente anticuada, eso ya no es para nosotros. Estamos viviendo a finales de este siglo y usted y yo tenemos que vivir con liberación. Eso de que las mujeres tienen que llegar vírgenes al matrimonio son cosas de viejos. Eso de que los jóvenes tienen que llegar al matrimonio sin experiencia, nada. Que los jóvenes practiquen el sexo, así llegan bien expertos al matrimonio. Eso dice la carne, y ahí la gente está liberándose y ahí la gente está gozando. Tenemos que vivir, tenemos que aprovecharnos. Y oigan, los listos siempre viven a costas de los tontos. Así que seamos listos, gocémonos, aprovechemos de cualquier tonto que se nos ponga en el camino y gocemos la vida. Y la carne sigue dando sus indicaciones. Si alguien te ofende, si alguien te hace daño, busca la oportunidad y véngate, porque cuando uno se venga, qué sabroso se siente y le da su merecido a la otra persona. Gózalo, porque hay que aprovechar el tiempo. Ahora, ¿quién dice que todas las cosas son malas? ¿Quién dice? Hay mucha gente que se atreve a señalar que todas las cosas son malas y ni siquiera las han probado. Drógate, fuma, di malas palabras, métete a licor, métete a un montón de cosas, practica el sexo y te vas a dar cuenta que no es tan malo como dicen otros. Oigan, la carne no tiene exigencias. Usted puede estar en este ejército y no hay problema, como algunas religiones. ¿Qué religión es usted? Yo tengo tal religión. Ni cumple ni va a la iglesia, es un ladrón, está en un montón de vicios, pero tiene su religión. Es que la religión no tiene demandas para él. Aún los mismos líderes de las religiones no cumplen con sus demandas. Algunos no se casan, pero están fornicando. No hay demandas. Claro que es fácil. Y si a usted le preguntan, estando en esa situación, ¿a qué ejército quiere pertenecer? Pues que sabroso, al de la carne, si no hay demandas. Y usted puede ser de la carne, porque usted puede hacer lo que quiera y todavía se le aplaude. Pero entramos al ejército del Espíritu, al ejército de Jesucristo. Y ahora a principio así nos vamos a ejercitarnos, porque todos vamos a mantenernos en forma. Muy bien, vamos a mantenernos en forma, porque cuando vengan luchas y problemas, usted tiene que estar en forma para enfrentar los problemas. Vamos a orar. Orar. Si orar es aburrido, esta tarea que nos pusieron de media hora, que a todos ya se les olvidó, creo yo. Eso de orar media hora era solo para las conferencias, hombre. Orar media hora diaria, qué pesado, hombre. Pero además de eso tienes que leer la palabra de Dios. Tenemos que leer constantemente, tenemos que estudiar la Biblia. Pero si hay cosas de la Biblia que aburren, hay cosas que de veras no se entienden en la Biblia. Oiga, aquí las demandas del Espíritu es que usted ore, que usted lea, que usted medite la palabra, que usted busque comunión. Bien, el Señor dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero es que es buena gente. No os unáis, y principian las normas establecidas por el Señor. Después dice el Señor: no le den gusto a los deseos de la carne. Y Gálatas 5 está mencionando todos los deseos de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ninguno verá el reino de los cielos. Oiga, cuánta demanda nos está poniendo la palabra de Dios. Y hermanos, todavía nos dice el ejército de Jesucristo: si fracasas en algunas de estas demandas, tienes que ponerte a cuenta con tu Señor. Tienes que ponerte a cuenta con el general a través de la confesión, a través de la reconciliación. Y si sigues cayendo y si no estás haciendo caso, entonces va a venir disciplina a discreción del general, y esa disciplina él la va a establecer. No se desanima alguno de ustedes de pertenecer al ejército de Jesucristo, porque tiene demandas, hermanos, porque vamos a principiar a cumplir, porque vamos a tener que andar en las normas que Él establece. ¿Le desanima a usted eso? Sálgase, métase al ejército de la carne. Solo una advertencia: el propósito de la carne es fracaso, destrucción, amargura y en muchos casos, para mucha gente, el infierno. El propósito y la meta del Espíritu es realización, a través de cumplir y de disciplinarnos en el Señor, vivir en pureza, vivir en santidad, y para todos la vida eterna y el cielo con Jesucristo. La victoria del cristiano sobre la carne, hemos dicho en primer lugar que se muestra, hermanos, en el alistamiento.
¿A qué ejército pertenece usted, hermano? Estoy hablando con hermanos. Si hay alguna persona que no tiene Cristo, métase al ejército de Cristo. Pero algunos de nosotros que creemos, hermanos, que como tenemos a Cristo en el corazón, de plano pertenecemos al ejército del Señor, estamos en el ejército de la carne, haciendo esta comparación que estoy haciendo, porque no estamos viviendo controlados por el Espíritu, sino que estamos viviendo controlados por la carne, que nos da todo el libertinaje para que podamos pecar y ofender a nuestro Dios. En segundo lugar, la victoria del cristiano sobre la carne se identifica o se muestra primero por el alistamiento. ¿A qué ejército pertenece? Segundo, por el armamento. Miren versículos 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a hablar ahora entonces del armamento. Yo quiero que usted se ponga a pensar por un momento conmigo. Cuando yo era un muchachito, ir al cine costaba 15 centavos y 10 centavos la luneta en la galería. Nosotros no teníamos los 10 centavos. Y cuando algún amigo nos invitaba, decía, hay películas de vaqueros, hay películas de apaches, y nosotros emocionados a ver los apaches, y con la bolsa de panes con frijol a comer allá en la galería, porque el amigo nos había invitado. Pero acuérdese de las películas, algunos de nosotros todavía recordamos tanto eso, que cuando a veces ponemos el canal 3, no sé qué, los sábados y está el Chaparral, ahí nos quedamos viendo el Chaparral, porque es emocionante. Ustedes quiero que miren los dos ejércitos. Está el ejército de los soldaditos o de los Cannon, y ahí están los Cannon con sus rifles, con sus armas, con una gran defensa, una gran muralla. Cómo se ven de fuerte los Cannon, están hasta bromeando y se ríen. ¿Por qué? Porque aunque son pocos, ellos están confiando en su armamento. Pero miren el otro ejército, parecen hormigas y son popos, hermanos, todos los apaches montados en caballos, pero ahí solo lo único que se les oye son sus gritos, porque tienen sus flechitas que tiran por ahí y van sin ninguna muralla montados en caballo, y todos principian a hacer tiro al blanco para ver cuántos botan. ¿Quién gana en esa batalla? Bueno, como son licas, siempre ganan los soldaditos, aunque sean pocos. Pero oiga, lo que quiero decirle, que la diferencia en esas licas y en la realidad y en nuestro Tecún Humán lo hicieron las armas. El que tenía armas más poderosas era el que ganaba. Y yo quiero que usted haga una comparación de nuestros apaches, de las películas que tal vez usted miraba, y que usted haga una comparación de la vida cristiana, hermanos. ¿Cuántos de nosotros estamos permitiendo que las armas que el Señor da sean utilizadas y que las sepamos manejar? ¿Cuántos de nosotros no sabemos qué armas contamos, hermanos? La diferencia dice aquí que son poderosas. Mire el versículo 4, las armas son poderosas en Dios, y mire, son tan poderosas que pueden destruir fortalezas. En otras palabras, las armas que el Señor nos da son tan poderosas que destruyen al armamento más fuerte que nuestro enemigo tenga. El enemigo puede tener un armamento muy fuerte, pero las armas que a nosotros Dios nos da son armas mucho más superiores a las que tiene nuestro enemigo. Hermanos, es que el armamento que nosotros tenemos tiene el poder y la autoridad de Dios. Y ahora quiero que se fijen esto: el armamento que Dios nos da, si usted pertenece al ejército del Espíritu, al ejército que va a pelear contra la carne para destruirla, porque nosotros militamos en la carne, pero no debemos dejarnos controlar por la carne. Este armamento tiene poder para destruir las fuerzas del mal. Versículo 4 dice que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¡Ay, cuánto deseo de fornicar! Fornicar es tener relaciones sexuales cuando uno no está casado. Cuando uno principia a sentir, es que miren, cuando le viene a uno ese deseo sexual, uno no se puede controlar usted, y entonces hay que buscar dónde desahogarse. Oiga, eso es falso. Cuando caemos en el adulterio, que uno tiene su esposo y su esposa y siempre está viendo por otro lado, porque hay gente mucho mejor y mucho más atractiva afuera que lo que está dentro de la casa. Por eso, esposas, cuídense, arréglense. Y hermanos, estamos siempre con ese pensamiento, y el diablo está poniendo el adulterio, el diablo está poniendo la fornicación, el diablo está poniendo deseos de pecar,
El diablo está poniendo los vicios. Es que mire, cuando uno está en un vicio, uno no puede resistirse. Es que el vicio es tan fuerte que lo domina a uno. Y la gente constantemente nos está diciendo eso. Y yo sé, hermanos, que los vicios, y yo sé que todas esas cosas son poderosas. Pero aquí la palabra de Dios dice que nuestras armas son mucho más poderosas que las armas que el enemigo tiene. Que las armas que el Señor da son armas poderosas para destruir las fuerzas del enemigo. Y la palabra de Dios dice que cuando nosotros resistimos con esas armas a Satanás, el diablo sale huyendo de nosotros. Santiago 4:7. Oiga, el armamento que usted tiene poder para destruir las fuerzas del mal, pero también tiene poder para transformar la mente carnal. Y quiero que escuchen bien esto, por favor. El versículo 5 dice: refutando argumentos y toda altivez de la falsa que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, el ataque del diablo no solamente es a través de drogas, a través de vicios, a través del deseo sexual. El diablo también está poniendo un ataque a nuestra mente. El diablo está trabajando y bombardeando en la mente del joven. Si el diablo logra dominar al adulto, dominar al joven en su mente, ya lo demás es fácil. Va a caer en la práctica del pecado. Y mire, aquí podemos recordar nosotros cuánta doctrina errónea el diablo ha levantado. Y hermanos, lo que dice aquí la Biblia, que esas doctrinas erróneas, nosotros en el nombre de Cristo y con las armas de Cristo las vamos a hacer esclavas, y las vamos a poner a los pies de Cristo en obediencia. Vamos a ponerlas, vamos a dominarlas. ¿Qué dice la palabra aquí entonces? ¿Cuántos hablan por ejemplo, de la creación del universo? En la creación del universo viene porque ahí salió de una molécula, salieron todas, una evolución tremenda. Y como en la universidad lo enseñan, y como hay grandes licenciados y grandes profesionales que lo enseñan, son unos ignorantes porque no se dejan guiar por el Señor. Pero esas teorías muchos tontos la están creyendo, porque como lo dicen en la universidad. Miren cómo el diablo está trabajando. Y podemos seguir mencionando el humanismo. El humanismo es algo que principia a poner como centro de atención al individuo y deja por un lado a Cristo. El humanismo es muy bueno, parece muy atractivo, hermanos. Parece que no tiene nada de malo, y el humanismo es terrible porque le quita su lugar a Jesucristo. El materialismo, que está fracasando, gracias a Dios. Hermanos, el machismo. ¿Cuántos de nosotros somos los que mandamos y pegamos de gritos y así crecí yo? Eso no dice la carne, eso no dice el Espíritu Santo, eso no dice la palabra. ¿Y cuántos hablamos, hermanos, del liberalismo? Oiga, señora, si su esposo le engaña, usted también tiene libertad, haga lo mismo, hombre. Si el hombre tiene libertad de trasnochar, vaya usted y trasnoche, haga lo mismo. Estamos viviendo en una libertad, hagamos cada quien lo que querramos. Oiga, hermano, eso es el liberalismo, y se está metiendo aún dentro de la iglesia. Ahí en el mundo la gente se está divorciando. Divorciémonos nosotros aquí también, hermanos, no hay problema. Usted pasa 6 meses con una persona y no divorciese, aquí lo volvemos a casar. Y está metiéndose el liberalismo a las iglesias, hermanos, y nos estamos saliendo de la palabra de Dios, y nos estamos saliendo de lo que la palabra de Dios demanda. Miren, está manchando nuestra mente. ¿Y qué me dicen ustedes de la pornografía? La pornografía que está metiéndose por todo lado, por la televisión, por todos los programas, por la misma prensa, la pornografía hablada. Hermanos, estamos acosados y nuestra mente está siendo atacada completamente. ¿Cuántos pensamientos y cuántas doctrinas? Pero aquí dice la Biblia que estas van a ser puestas cautivas a la obediencia a Cristo. Todo el pensamiento malo que me llegue a mí, en el nombre de Cristo y con las armas de Cristo, yo lo voy a agarrar y yo lo voy a controlar y lo voy a dominar a los pies de Cristo, porque a mí esos pensamientos y esas doctrinas no me van a vencer, porque yo tengo armas más poderosas, que son las armas de Cristo. Pero usted tiene que creerlo, hermano. Y estamos hablando que el poder de las armas destruyen la fuerza del mal, que destruyen y transforman la mente carnal. Pero oiga esto, también disciplinan al cristiano que está en la carne. Versículo 6: y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hoy digámosle al Señor: Señor, danos autoridad para frenar el mal. Señor, danos autoridad para señalar el mal. Hermanos, algunos de ustedes les he hablado aquí,
Lástima que no están todos los que quisiera yo que oyeran en este momento. ¿Cuántas personas, hermanos, no señalamos el mal porque tenemos pena? ¿Cuántas personas hemos visto a algunos que están a punto de tambalear y de fracasar, pero para evitar problemas, para evitar que se vayan de la iglesia y se ofendan, no les decimos sus fallas? ¿Cuántas personas yo acuso y señalo a algunos, pero a los que están muy bien conmigo y son mis amigos y que me llevo muy bien con ellos, a ellos les disimulo un poquito? Oiga, hermanos, qué terrible es caer en ese problema. Y aquí la palabra dice que los que estamos en el Espíritu, con la autoridad, pero con la sabiduría de Dios, vamos a señalar el pecado. Hermanos, ser pastor es uno de los problemas más graves, porque el pastor tiene que señalar y tocar la llaga. Y algunos de ustedes se han dado cuenta que cuando les he señalado su llaga en lo personal se han ofendido conmigo. A mí qué me importa, yo voy a cumplir con mi Señor, hermano. Pero mire qué terrible es esto, hermano. ¿Cuántos de nosotros señalamos a algunos, pero a los que son nuestros amigos, a los que nos ayudan, a los que en una ocasión me han regalado una ofrenda, ya me ganaron, ya no les digo nada? Disculpe, yo necesito sus ofrendas a veces. Muchos de ustedes me regalan ofrendas para sostenerme. Si usted comete pecado, así me regale ofrenda y nunca más me vuelva a dar, lo voy a señalar, hermano. Lo voy a llamar, lo voy a corregir. Y si por eso se va, hermano, voy a cumplir con mi Dios. Ese es el poder de las armas, hermanos. Las armas que el Señor nos ha dado son armas que destruyen las fuerzas del mal. Son armas que transforman mi mente que está tensa a caer en la carne. Y son armas que están dispuestas a disciplinar también a los cristianos que están en la carne. Hemos hablado de dos cosas en esta mañana. Estamos hablando de la victoria del cristiano sobre la carne. Primero, que la victoria del cristiano sobre la carne, gracias hermana, se muestra en el alistamiento. ¿A qué ejército pertenece? Segundo, se muestra en el armamento. Y en tercer lugar, hermanos, la victoria del cristiano sobre la carne se muestra en el discernimiento. Mire el versículo 7. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Yo quiero que fije bien, por favor, lo que voy a hablar, porque es bien difícil. Vamos a hablar del discernimiento. Hemos dicho que pertenecemos al ejército de Jesús. Ojalá que así sea. Si está usted identificando, hay demandas. Este es el alistamiento que hemos hablado hoy. Hemos hablado del poder de las fuerzas del Señor y su autoridad. Estamos hablando de su armamento. Pero ahora estamos hablando en tercer lugar del discernimiento. Hermanos, ¿cuánta apariencia hay? Ay, hermanos, estoy asustado. Ya siendo una persona grande, ya teniendo 9 años de experiencia aquí en la iglesia, yo debería haber aprendido y no aprendo. ¿Cuánta apariencia hay, hermanos? ¿Cuánta gente que está trabajando solamente por sus intereses? ¿Cuánta gente que trabaja solo para ganarse adeptos y simpatías y no trabaja por el reino de Dios? Y fíjense esto, a veces yo principio a sentir, digo, esta persona es falsa, esta persona es falsa. Y después cuando yo pienso eso, que esta persona no, hay algo que tengo contra esta persona, no me he hecho nada, estoy hablando como siervo de Dios. Y después principio va a regañarme, decirme, tonto, esas son tonteras tuyas, esa es tu carnalidad, borra eso, pobre el hermano se está esforzando. Y hay algo dentro de mí que me dice, no está bien. Y la otra parte me dice, no seas tonto, no te metas, pobrecito el hermano. Y yo peleándome conmigo mismo dentro de sí. Y hermanos, nunca había pensado yo en esto. Yo he hablado del discernimiento y no me había puesto a pensar que el Señor nos está dando muchas veces discernimiento. ¿Cuántas ovejas vestidas de lobos habrá aquí? Ojalá que solo usted diga por usted, por mí, no, soy sincero. ¿Cuántas ovejas vestidas de lobos?
A algunas personas yo les he dicho, usted está aquí por intereses. Claro, venga de todos modos. Usted está aquí por el interés de la patoja, por el interés del muchacho. Venga de todos modos. ¿Cuántos están aquí por el interés, por otros intereses? Yo estoy sirviendo porque tengo obligaciones, ¿verdad? O porque tengo que cumplir con una responsabilidad. ¿Cuántos no tenemos como prioridad el buscar a Dios, hermanos? Y sabe una cosa, pues está bien, eso es usted y Dios. Pero ¿cuántos estamos viviendo esa apariencia a veces de vivir una vida de pureza? Queremos mostrar pureza a todos y en el fondo, en la intimidad, no somos puros. ¿Cuántos tenemos apariencia de santidad, pero nuestras actitudes lo niegan, hermanos? Y lo que yo les estoy diciendo es que cuando pertenecemos al Espíritu, cuando el Espíritu controla nuestras vidas, no solamente usted está metido en el ejército, tiene armas y esas armas tienen que dar fruto. Una de ellas es el discernimiento. Y de veras, créame que esta semana que he estado meditando, ese versículo no me ha dejado tranquilo a mí. Yo he dicho, Señor, cuántas veces yo hubiera evitado el fracaso, tal vez aún para tu iglesia, si me hubiera dejado guiar por el discernimiento que el Espíritu me ha dado. Y yo pensaba que eran tonteras mías cuando tu Espíritu me lo decía. Hermanos, vivamos en santidad. Alistémonos en el ejército de Cristo. Tomemos las armas de Jesucristo. Y hermanos, el Señor nos va a dar como arma el discernimiento para que podamos distinguir. Ahora mire, hermano, qué lindo es estar metido en el ejército de Cristo, convencido de que el Espíritu Santo controla su vida. ¿Por qué? Yo voy a tener discernimiento sobre el bien y el mal. Ya no va a estar usted dudando, ¿será que lo puedo hacer? ¿Cuántos jóvenes todavía se acercan a mí y me dicen, mire pastor, ¿me puedo hacer novio de esta señorita? Todo lo tiene lindo, todo lo tiene bueno, mire características especiales, lo único que no tiene a Cristo. Todavía me preguntan, ¿qué tengo que decirles? Es que mi papá sí fue también, mi mamá sí fue con mi papá después se convirtió, su suerte fue esa. Pero usted no puede partir de un principio de desobediencia a su Dios. Dios tiene que darnos discernimiento para distinguir lo bueno y lo malo y no estar preguntando cuando son cosas que la Biblia lo marca bien. Tenemos que discernir, hermanos, entre los que son de Cristo y los que no son, y el Espíritu Santo nos los va a mostrar. Ojalá que usted no lo vaya a idealizar lo que estoy diciendo, sino que verdaderamente sea el Espíritu el que le guíe. Y hermanos, ¿cuántos fracasos evitaríamos en las iglesias si nuestros líderes fueran puestos por el Señor y a veces nos dejáramos guiar por el discernimiento que Dios nos da? Pero muchas veces por simpatías trabajamos, muchas veces por quedar bien con la gente y no nos dejamos dirigir por el Señor. Vamos a separar lo bueno y lo malo, lo real de lo que es aparente. Satanás, el mundo y la carne van a ser vencidos. ¿Cree usted, hermano, que puede vencer a la carne? ¿Por qué, hermano? Usted va a vencer la carne no porque usted sea muy bueno, porque usted es débil. Usted vence la carne porque usted se alistó en el ejército de Cristo, porque el Espíritu Santo le va a controlar, porque usted va a tomar las armas que el Señor le da, y porque una de las armas es el discernimiento, y usted va a poder, hermanos, discernir entre lo bueno y lo malo, lo real y lo aparente, y usted va a vivir feliz para la gloria del Señor, en santidad y siendo de bendición para su familia. Oremos, por favor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido de todo corazón que tú te manifiestes. En el nombre del Señor Jesús yo te suplico, Señor, que por favor tú hables a tu iglesia. Si alguien no tiene a Cristo en el corazón, Señor, tócale su corazón para que se salve, para que venga a ti. Pero a tu iglesia, Señor, muchos creemos que con haber aceptado a Cristo ya somos vencedores en esta tierra. Somos vencedores porque el cielo es nuestro, porque la vida eterna nos la regalaste. Pero muchos somos fracasados, muchos somos gente derrotada y frustrada en esta tierra. ¿Cuántos de nosotros tenemos pensamientos negativistas que nos están venciendo?
No sirvo para nada, a mí todo me sale mal, es que a mí nadie me quiere, es que a mí nadie me toma en cuenta. Señor, rechazamos esos pensamientos en el nombre de Cristo, porque es Satanás que nos está dominando. Oh Señor, te pedimos que nos ayudes a rechazar el pecado, y que cuando digamos es que el pecado es más fuerte, oh Señor, te pido que nos recuerdes que las armas nuestras son poderosas para destruir fortalezas, para destruir las armas más fuertes que el enemigo tenga. Nosotros tenemos armas suficientes. Oh Señor, te pedimos en el nombre de Cristo. Yo quiero alistarme en tu ejército, Señor, porque yo quiero ser controlado por el Espíritu. Y hermano, dígale al Señor si usted lo siente. Yo no quiero estar en el ejército liberal de la carne, Señor. Yo quiero estar en el ejército que pone exigencias, el del Espíritu. Contrólame, Señor. Dame victoria, Señor. Dame tus armas, las que dice Efesios 6. Armas para vencer. Y hazme más que vencedor, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos y danos la victoria, te lo pedimos. Despídenos con tu bendición. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.